micrófono encendido y no es para participar, por ahí les pedimos que lo apaguen porque hace eco. Y por ahí hay sonidos que molestan. La de la mañana todavía no se subió, pero en estos días la subimos. Bueno, muy bien. Mi nombre es Laura Kleiman y estoy acá junto con mis compañeras Estefanía Cohen y Julia Hola. Luz. Hola. Y yo soy Laura. Y bueno, nos faltaría un integrante más, que ahora no está, que estuvo a la mañana, que es Sol Hernández, ¿sí? Bueno, la idea es charlar un poquito de que ustedes, de cerrar el núcleo, de que ustedes se puedan sacar todas sus dudas y de ejercitar, vamos a ejercitar un poquito, a ver, esperen que voy a compartir. En que me equivoqué de archivo. Aguárdenme un segundito, ¿eh? Porque no me figura. Ah, está bien. Ay, perfecto. Ahí estamos. Sí. Bien, entonces vamos a empezar con una situación problema, que es como lo que fuimos viendo en la clase de periodo fértil y como también encontraron en el cuestionario, que habla de Mariana, que tiene ciclos regulares de 29 días, ¿sí? Y su fecha de última menstruación fue el día 2 de abril, que está marcado acá con el círculo rojo, ¿sí? Lo pueden ver. Fue su fecha de última menstruación. Entonces, nosotros le preguntamos a ustedes, ¿cuándo ovuló Mariana? ¿Cómo hacen para saber cuándo ovuló? A ver, ¿quién se anima? Pueden escribir por el chat, ahí están escribiendo. También puede alguno, si se anima, abrir el micrófono y lo charlamos. Ahí están diciendo 14 días después, otra dice 29 menos 14, hay otra vez 29 menos 14. Otro dice 15. Alguien dice 15 de abril y otra persona dice día 15 del ciclo, lo cual no es lo mismo. Uh-huh. ¿Es cierto? Es el principal error, así que perfecto que haya surgido. Entonces, ¿alguien se anima a contarnos cómo calcularlo? ¿Algunos ya te dan una fecha? A lo de esta mañana, hola. Perfecto. Hola. Yo sí de la mañana, a lo que nos explicaron es que puede ser 14 días después o se puede contar del último día del mes 14 días antes. Es lo mismo, a lo que entendí. ¿Por qué 14 días? A ver, contale a tus compañeros, ¿por qué 14 días? Pero no 14 días después. Claro, ¿eso qué significa 14 días después? O sea, del 2 de abril, 14 días después, es el día fértil. Algo así entendí No, en la explicación de esta mañana. no fue Pero lo es que porque... no fue lo que dijimos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primero, ¿cuál es el primer paso para saber cuándo ovuló? ¿Qué hacemos? Habían dicho algo por el chat, hablaban de restar a los 29 días 14, ¿sí? ¿Y por qué 14 días y no 15 o no 20? ¿Por qué 14?
Ahí en el chat están hablando. Sí, estaría bueno Por que ejemplo. que lo digan, porque si no, que lo transmitan en forma verbal, así todos, ¿sí? Lo escuchamos. Es más interactivo, o sea, ¿sí? Primero Y tenemos que alguien, sacar lo que... Sí, Juli, dale. no, que alguien nombra un ciclo de 28 días, pero fíjense que el enunciado de que en este caso el ciclo tiene 29 días, ¿sí? Claro. Una pregunta. Claro. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Hola. Primero no hay que saber el ciclo de cuántos días es para poder calcularlo. y ahí te lo está diciendo el enunciado, ¿sí? Nosotros ya le estamos dando esa información, que el ciclo de Mariana es de 29 días, ¿sí? Entonces nos paramos en el día 2 y contamos 29 días. Van a ver que termina el día, ¿qué día? El día 30, ¿sí? Su ciclo está terminando el día 30 de abril, ¿sí? Y su siguiente menstruación, ¿cuándo empezaría? Entre el 1 y el El 8. 1 de mayo, ¿sí? El 1 de mayo perfecto. sería su siguiente menstruación. Perfecto. Hasta el día 4 más o menos. ¿Cómo? Hasta el día 4 más o menos, ¿no? En un ciclo regular. ¿El qué? Hasta el día 4. El día de menstruación arrancaría el día 1 y el día 4 ya finalizaría. No sé, eso no lo sé porque Mariana puede menstruar 3 días, puede menstruar 2 días, puede menstruar 7 días, eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que acá sabemos es que ella empezó la menstruación el 2 de abril, que su ciclo, como es de 29 días, va a terminar el 30 de abril y su próxima menstruación va a empezar el 1 de mayo, ¿sí? Listo. ¿Entiende? Bien. Entonces, Sí, yo sí. para sacar el periodo fértil, lo primero que tengo que saber, el primer dato que tengo que saber, es cuándo ovuló. Si no, ¿cómo hago para saber cuáles son los días fértiles? Entonces, Hola, ¿puedo hablar? sí, 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 genial. Yo para mí, para saber el día de la ovulación, tenés que restar 14 días al número total de días del ciclo, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué 14 días? Porque es la fase lútea que siempre dura 14 días. Muy bien, correcto. Bien. Bien, entonces a esos 29 días, así sean 29, sean 28, sean 30, siempre se le restan 14, ¿sí? Entonces, en este caso de 29 días me va a dar, la resta me va a dar 15 días. Entonces me voy a parar acá en el 2, ¿sí? Que es su pum, y le sumo 15 días, ¿sí? Espere que pongo el punterito mágico. Ah, eso. Acá estamos. Entonces me paro acá y cuento 15 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Por lo tanto, el día que va a ovular Mariana, sí, bueno, en este caso que ya ovuló, fue el 16 de abril. ¿Sí? Ahí tengo el primer parámetro para poder hacer ahora saber cuáles son los días fértiles. A ver, ¿cómo lo sacan entonces? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos, vamos. Puede Menos ser 7 que más 1. se le suma 1, o sea, 17 por las 24 horas que dura el ovocito, y se le restan 7 por lo que dura el espermatozoide. Genial. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, me va a dar que el periodo fértil de Mariana es del día 9 al día 17. ¿Sí? Las posibilidades de embarazo, si no se está cuidando con ningún método, va a ser entre el 9 y el 17 de abril. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Hay algunos que están perdidos. Sí. Por acá se perdieron. Vamos Bueno, de nuevo. bueno, entonces, nosotros siempre les vamos a dar el dato, bueno, a veces no, pero en general le vamos a dar el dato de cuánto dura el ciclo, ¿sí?
¿De cuánto dura el ciclo? En este caso dura 29 días. Entonces bueno, y acá también sabemos que su FUM fue el 2 de abril, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder después determinar el periodo fértil es cuándo ovuló, ¿sí? Entonces, como bien dijeron las compañeras, como la fase lútea, ¿sí? La segunda fase del ciclo ovárico, es siempre constante, siempre dura 14 días, pase lo que pase, ¿sí? Entonces siempre al número total del ciclo, de la cantidad de días totales del ciclo, le restamos 14, ¿sí? Siempre. Entonces ahí, en este caso, que nos da 29 menos 14, nos da 15, le sumamos al primer día de la menstruación de Claro, este pero por ahí, ciclo. ¿qué significa ese 15? ¿Alguien lo sabe explicar? O sea, si al número total de días del ciclo le restan 14, les da 15. ¿Pero qué significa ese 15? Es el día que ovuló, pero es el día 15 del ciclo. Claro, del ciclo, no corresponde No a la del fecha mes. calendario. No. Fíjense que acá está bien el ejemplo. Esperen que pongo el puntero. Acá vemos bien que 15 días, o sea, el 29 menos 14 me da 15 días. Y yo lo que voy a hacer es sumarle al primer día de la menstruación 15 días, ¿sí? Para llegar al número 16, ¿sí? Es decir, que 15, o sea, 29 menos 14 me da 15, pero no es el día 15 ovuló, ¿sí? No significa eso. Significa que sumando 15 días al primer día de la última menstruación, voy a llegar al día que ovuló, ¿sí? Fíjense que acá Claro, siempre tiene eso. al día que ovuló, que son 15 días después del día 2, es número 16, no tiene nada que ver con el 15, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O lo embarré más? No, lo explicaste clarísimo, Lau. O sea, lo que tienen que saber, el día 1 del ciclo es el que empieza la menstruación. Si ese es el día 1, tienen que llegar al día 15 del ciclo. El día 15 del ciclo, en este caso, es el día que ovulo. Y que da 16 acá. Cuentan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es el día 15 del ciclo, que no tiene nada que ver con la fecha calendario real, ¿sí? Eso Es lo tienen que importante, por entender. eso una vez que hacen la resta, en este caso 29 menos 14, con ese dato acuérdense de ir al calendario y ver qué fecha cae en el mes, el número que me dio, en este caso 15. ¿Qué cae 15? ¿Cuál es el día 15 del ciclo de Mariana? Y me fijo, el 2 de abril es el día 1 que comenzó su ciclo. Voy contando, el día 15 del ciclo es 16 de abril. Porque es un error muy común que hago 29 menos 15, listo, 15 de abril ovuló. No ovuló el 15 de abril. 15 es el momento en el ciclo en el que se libera el óvulo. Me tengo que fijar en el calendario qué fecha es ese 15. Y tengo que hacer la cuentita sí o sí, voy contando. 1, 2, 3 y llego. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden ir al calendario y ver qué cae la resta. La resta lo hicieron. Bien. Y otra aclaración, que estas cuentas, digamos, cómo sacamos en este caso el periodo fértil, es en mujeres que tienen ciclos regulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son mujeres que menstruan todos los meses, ¿sí? Y que todos los meses su ciclo dura 29 días. ¿Cómo vas a saber eso? Bueno, porque está, en este caso, Mariana seguramente llevó a la consulta con el médico un calendario que fue anotando todos los meses cuánto le duraba el ciclo, cuándo empezaba, cuándo terminaba. Entonces ahí yo me doy cuenta, bueno, que en un año, ¿sí? Todos los meses menstruaba, que todos los meses el ciclo le duraba 29 días. Entonces de esa forma puedo determinarlo de esta manera. De esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le vamos a explicar otra cosita, ¿sí? De que a veces, ¿sí? Por ahí más frecuentemente, las mujeres por ahí menstruamos todos los meses, pero a veces tenemos ciclos más cortos y otros ciclos más largos. Puede suceder,
¿por qué varía la cantidad de días? ¿Por qué? Porque dijimos que la fase lútea es siempre constante, siempre dura 14 días. Entonces, en realidad, la fase que puede variar, ¿sí? Y que esto determina cuánto dura el ciclo, es la fase folicular, o sea, la primera fase del ciclo. Entonces, por eso, a veces tenemos ciclos de 32 días, a veces tenemos ciclo de 28, ¿sí? Y es normal. Acuérdense en que lo normal es tener ciclos entre, ¿se acuerdan? ¿Entre qué y qué? Entre 21 días y 35 días, ¿sí? Entonces, en el caso de que tengo una mujer que me trae un calendario durante un año, que lleva un registro de sus ciclos durante un año y veo que tiene ciclos de diferente duración, voy a tener que sacar otra cuentita, ¿sí? Para poder determinar cuál es su periodo fértil, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que me dice es que a los ciclos más cortos, ¿sí? El más corto que tengan durante ese año, le voy a restar 18 días. Y al ciclo más largo que tuvo durante el último año, le voy a restar 11 días. Entonces, en un ejemplo hipotético, tenemos que una mujer tuvo el ciclo más corto, le duró 26 días. Entonces le voy a restar 18 y me da 8 días. ¿Sí? Y el ciclo más largo que tuvo le duró 32 días y en este caso le voy a restar 11. Entonces me da 21 días. Entonces, el periodo fértil de esta mujer va a ser del día 8 al día 21 del ciclo. ¿Sí? Acuérdense que del ciclo, que no tiene nada que ver con la fecha calendario. ¿Sí? Entonces, del día 8 al día 21 puede quedar embarazada si no usa ningún método. ¿Sí? O si está buscando un embarazo, también le sirve para saber cuándo podría quedar embarazada. ¿Eh? ¿Se entendió esto? Estamos, esto que cuenta Lau es a modo informativo, para que sepan que cuando no son regulares hay alguna forma de calcular, pero no es contenido de este núcleo, lo van a volver a ver, me parece, Lau, ¿no? En el núcleo de 5. métodos anticonceptivos. Sí, En esto el lo van 5. a ver. Sí, en el Esto núcleo es 5. Esto era un digamos, dato para curioso. un dato curioso, para ilustrar un Sí. poco más, pero no es que lo tengan que saber ahora, ¿sí? No, Una no va en el pregunta. examen esto, no va en el examen. Esta parte no. Esta diapositiva no. Todas las demás sí. Anoten, no va. No, métodos no Una entra en pregunta. el primer parcial, no. Sí. Bien, entonces vamos a volver acá, ¿sí? Alguien quiere hacer una pregunta igual, ¿eh? A ver. Perdón. ¿Quién estaba hablando Sí, y lo interrumpimos? Sí. soy yo, Leonardo. Leonardo. Sí, a minha pergunta é se mesmo as mulheres que têm um ciclo não regular, a fertilidade influi ou não? No entendí muy bien. Si el hecho de que una mujer tenga ciclos que no son regulares influye en la fertilidad. No, no tiene nada que ver. No, Isso. no, Gracias. de nada. Lau, ahí Hola. están pidiendo volver a explicar periodo fértil. Incluso hay una pregunta, que ¿dónde está? Del mes de febrero. Hola, Dice, ¿qué el tal? mes, sí, preguntá y después leo lo que dice el chat. Pregunta. Hola, hola. Sí, Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te hago una pregunta. sí. Para el mes de febrero, ¿también van los 26 días? ¿Se cuentan los 26 días en el mes de febrero? Como los 26 días. Claro, como diste en la diapositiva Ah, anterior. Pero estabas en el no, mes de febrero también. no, pero no tiene nada que ver con la fecha calendario. Olvídate del calendario, ¿sí? Los ciclos, a ver, una mujer puede tener un ciclo de, vamos a poner, 32 días y va a menstruar el mes de febrero, ¿sí? O sea, va a menstruar todos los meses. Entonces, ahí te vas a fijar que por ahí le agarra un pedacito de un mes, un pedacito del otro mes, el ciclo, porque no tiene nada que ver con la fecha calendario. ¿Me Bien, explico? eso. Perdón, sí, O perdón sea, la ignorancia. no, está bien, para sacar, está bueno que surjan estas dudas,
Por más que parezca... Porque son dudas que tienen muchos aparte. Muchos Yo tengo confunden una y pregunta. piensan. Claro, sí. En el caso de las mujeres irregulares, el periodo fértil se da solamente después de la menstruación de ellas, ¿no? En el caso de irregular, quiere decir que hay meses que no menstruan, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en el caso de mujeres que no menstruan, en caso de mujeres que tienen ciclos de diferente duración durante un año, como esto que están viendo acá ahora, la diapositiva esta, se va a hacer esta cuentita, ¿sí? Ahora, si yo tengo una mujer que, que menstrua todos los meses y todos los meses su ciclo dura lo mismo, voy a hacer esta cuentita, ¿sí? No sé si te contesté. Sí, estás volviendo al tema anterior. No, la pregunta mía es respecto a si podemos calcular el periodo fértil de una mujer, pero no así, no sé cómo explicártelo, pero después de la menstruación, después de cuando termina el periodo menstrual, cuando comienza el periodo lúteo, Ujú. podemos calcular el, ahí no me sale la palabra, el periodo fértil. Para calcular el periodo fértil, lo fundamental es conocer el día de la ovulación. No sé si entendí yo igual la pregunta, no sé, chicas. O sea, uno calcula el periodo fértil en función del día que se produjo la ovulación. No entiendo lo de la menstruación. Y eso Claro. lo sacás calculando desde el primer día de menstruación. Ahí contando 15 Es días. que, claro, o sea, para los ciclos regulares, como en este Para los caso, el ciclos caso del regulares. ejemplo, ¿sí? Uno tiene que conocer cuándo comienza el ciclo y cuándo termina, ¿sí? O sea, ¿cuándo comienza? El primer día de la menstruación. Ese es el día 1. ¿Cuándo termina? En este caso, como tiene 29 días, va a terminar el 30 de abril, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocemos el día de la ovulación? Como recién les comentaba Lau, a la cantidad total de días del ciclo, o sea, 29 días, le restamos 14. Eso en este caso nos da 15, pero 15 significa que esta persona ovuló el día 15 del ciclo. Entonces, si nosotros sabemos que el día 1 del ciclo es el día 2 de abril, el día 3 de abril es el día 2 del ciclo, el día 4 de abril es el día 3 del ciclo, y así hasta llegar al día 15 del ciclo, que es el día 16 de abril. Entonces nosotros sabemos que esta chica ovuló el día 16 de abril. ¿Cómo calculamos los días fértiles? En función de la vida fértil de los espermatozoides en el tracto genital femenino, que sabemos que son 7 días. Entonces, los 7 días previos al día de la ovulación, si se tienen relaciones sexuales sin protección, los espermatozoides van a sobrevivir y pueden fecundar a ese ovocito que se liberó o se va a liberar el día 16, ¿sí? Como el ovocito puede sobrevivir hasta 24 horas, si nosotros tenemos relaciones sin protección el día 16, que es el día que se ovuló, se pueden fecundar ese ovocito incluso hasta el día posterior, hasta el día 17. Entonces, el periodo fértil va a abarcar los 7 días previos a la ovulación y el día posterior a la ovulación. Por eso ahí Lau les marcó con verde, les hizo un corchetito. Del 9 al 16 transcurrieron 7 días. Y del 16 al 17 transcurrió un día. No sé si quedan más dudas. Bueno, yo seguiría, sí, así. Sigamos. No se nos va toda la clase en esto. Claro. Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando en el ovario el 7 de abril? ¿Sí? Acuérdense que acá... que nosotros dijimos que el 16 es cuando ovula. Entonces sabemos que del 2 al día 15, ¿qué fase es en el ovario? ¿Qué fase está transcurriendo en el ovario? La fase folicular. Perfecto, perfecto. Y del 16 ovuló, y del 17 al 30, ¿qué fase?
En el La ovario. lutea. Perfecto, muy bien. Entonces, en la fase folicular, ¿sí? Que correspondería al día 7, ¿qué estaría pasando? Suponiendo que la menstruación empezó acá, o sea, la menstruación empezó acá el 2 de abril, vamos a suponer que le duró hasta el 6, más o menos, 5, 6. Bueno, ¿qué estaría pasando acá? En el ovario. ¿Qué pasa en la fase folicular? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llama folicular? ¿Qué hay Van en el madurando ovario? los folículos. Claro, Bien. ¿qué son los folículos? Dicen. ¿Qué son los Perfecto. folículos? Bien. Y otra pregunta, el 23, en el útero, ¿sí? Porque recién vimos en el ovario. ¿Y en el útero qué va a pasar el 23 de abril? ¿Sí? O sea, después que Está en la ovuló. fase secretora. Perfecto. ¿Y qué significa que está en la fase secretora? Se secreta algo, ¿no? Está bien. Bueno, Bien. Sí. No sé. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, aprovechen para preguntar. En realidad estas preguntas son para incentivarlos a ustedes a ver si quieren repasar algo de los ciclos, de los ejes. ¿Qué se secreta en la fase secretora? ¿Alguien sabe qué se secretan? O sea, cuando hablamos de fase secretora, como bien les dijo Lau, estamos hablando de la fase secretora en el útero. Está preparando el endometrio. Claro, porque acá dicen estrógeno y progesterona. Y ahí hay algo que están mezclados. No están, o sea, acá hay algo, a ver. Cuando hablamos de las fases del ciclo, ustedes, bueno, saben que los ciclos sexuales, ¿sí? En la mujer involucran cambios principalmente en el ovario y en el útero, ¿bien? Entonces hablamos de un ciclo ovárico y de un ciclo uterino o un ciclo menstrual. Las fases del ovario, ¿alguien las recuerda? ¿Cuáles son? Las fases del ciclo ovárico. Primordial, el secundario y el primario. Esos son los estadios de maduración del folículo, ¿sí? Pero yo les estoy preguntando las fases del ciclo ovárico. En el ovario. Y lútea. Ahí está. Y lútea. Claro, Perfecto. ovulación y fase luteínica, eso. Perfecto, sería fase, bien, perfecto, fase folicular y fase lútea. En el medio ocurre la ovulación, ¿sí? Bien, en la fase folicular, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo dijeron recién. Crece el folículo. Bien, empieza a crecer un grupo de folículos, ¿sí? Crecen y maduran. Recuerdan que solo uno. Y solo uno se va. Bien. Ahora, ¿cómo está regulado hormonalmente esta primer fase del ciclo ovárico? ¿Qué hormonas inducen el crecimiento y la maduración de los folículos durante la fase folicular del ovario? El FSH FSH y qué más? y la LH. Y la LH. En conjunto. LH. Bien. Otra pregunta. Durante esta etapa folicular que ocurre en el ovario, ¿qué hormona se secreta en el ovario? Estrógeno. La LH aumenta y se libera un folículo, ¿no puede ser? Estrógeno. Mi pregunta es, ¿qué hormona se Progesterona. libera desde el ovario? Digamos, desde los folículos en crecimiento. La progesterona. Estrógeno. Estrógeno.
En la primera fase del ciclo ovárico, que es la fase folicular, cuando los folículos crecen y maduran, a medida que van madurando, el folículo sintetiza y secreta estrógenos. ¿Recuerdan cómo es? Entre las células de la teca interna y las células de la granulosa, ¿sí? Las células de la teca interna, por estímulo de la FSH, producen andrógenos. Esos andrógenos viajan hacia las células de la granulosa y en las células de la granulosa, por estímulo de la FSH, transforman los andrógenos en estrógenos, ¿sí? Entonces, durante la primera fase del ciclo ovárico, la fase folicular, se produce estrógenos y fíjense en el gráfico que está por debajo del ciclo ovárico, cómo los niveles de estrógeno se van incrementando a lo largo de la fase folicular. ¿Vieron? ¿Eso ven cómo va aumentando? Yo le estoy señalando con el puntero, chicos, ¿eh? Acá para que vayan viendo. Bien, durante esta primera etapa del ciclo ovárico, entonces se va aumentando la síntesis de estrógeno, ¿sí? Hasta que alcanza un nivel que es suficiente como para estimular a la hipófisis, ahí sí, a que libere un pico de LH, ¿sí? Pero ese pico de LH se produce, digamos, por el estímulo del estrógeno que se fue acumulando, ¿sí? Ahora sí, alguien me había dicho lo del pico de LH. ¿Qué hace este pico de LH? ¿Nos marca el final de la menstruación? ¿De la fase menstrual? El inicio. ¿El pico de LH? de la ovulación. 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 El pico de LH induce la ovulación en el ovario, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando del ciclo ovárico todavía. Se produce un pico de LH que hace que el ovocito secundario, que está en el folículo maduro, el folículo de Gras, se expulse del ovario, ¿sí? Entonces se produce la ovulación. Bien, ¿qué ocurre con lo que queda del folículo, con la pared del folículo? Digamos, la teca, las células de la granulosa. ¿Alguien sabe? Esto ocurre después de la ovulación, digamos, en la siguiente fase del ciclo ovárico. ¿Qué ocurre Se ahí? forma el cuerpo lúteo. Perfecto. ¿Por estímulo de qué hormona? LH. Bien, LH. genial. La LH luteiniza las células que quedan del folículo colapsado. Ese folículo colapsado pasa a formar un cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué hormona secreta? Estrógeno y progesterona. Perfecto, principalmente progesterona, ¿sí? Entonces vemos cómo en el grafiquito que está dibujadito abajo del ciclo ovárico, fíjense cómo aumentan en la fase lútea del ciclo ovárico los niveles de progesterona y de estrógeno, ¿sí? Hasta ahí vimos cómo está regulado el ciclo ovárico, ¿sí? Vimos la fase folicular, ocurre la ovulación, la fase lútea, ¿sí? ¿Y qué hormonas se secretan en cada fase? Los estrógenos y la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Ahora bien, estas hormonas que se liberan del ovario son las que van a regular el ciclo en el útero, ¿sí? El ciclo menstrual. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las fases del ciclo menstrual o ciclo endometrial, el ciclo que ocurre en el útero? ¿Cuáles son? Menstrual, proliferativa, secretora. Bien. El ciclo, habíamos dicho, como veníamos diciendo ya hace rato, el ciclo se inicia el primer día de la menstruación. Entonces, la primera etapa del ciclo menstrual es la menstruación. Los primeros 4 o 5 días, pero bueno, como decía Lau, eso varía entre las diferentes mujeres, ¿no? Luego de la fase menstrual, ¿qué ocurre en la fase menstrual? Se desprende la capa funcional del endometrio. Perfecto. Se desprende la capa funcional. ¿Y qué nos queda? La basal. La capa basal. Entonces, la capa basal lo que va a hacer por el estímulo de los estrógenos liberados en el ovario durante la fase folicular, ese estrógeno que se fue liberando en el ovario durante la fase folicular, lo que va a hacer es estimular al endometrio uterino
para que regenere la capa funcional que se perdió en la menstruación, ¿sí? Por eso hablamos de una fase proliferativa, porque se induce la proliferación de la capa funcional. Recuperamos la capa funcional, ¿sí? Eso ocurre antes de que se produzca la ovulación en el ovario. Ahora, después que se produjo la ovulación en el ovario se formó el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. Y esa progesterona principalmente, ¿qué va a inducir en el útero, en el endometrio uterino? La fase secretora. La fase secretora. Llegamos a la fase secretora. ¿Qué hace la progesterona? Digamos, nosotros durante la etapa anterior, la fase proliferativa, recuperamos la capa funcional. Pero ahora, en la fase secretora, la progesterona, secretada por el cuerpo lúteo, lo que va a hacer es estimular la secreción de las glándulas uterinas. Esas glándulas van a empezar a sintetizar sustancias nutritivas. Además, ese endometrio, esa capa funcional del endometrio, se va a vascularizar, se va a edematizar, fíjense que está bastante más engrosado. ¿Todo esto para qué? Para preparar un posible Para embarazo. preparar por un posible embarazo. Perfecto, porque durante la ovulación en el ovario se libera un ovocito. Ese ovocito puede ser fecundado. Si es fecundado, el embrión se va a terminar implantando, en realidad el blastocito, pero se va a terminar implantando en el útero. ¿Sí? Entonces del útero... Entonces no hay menstruación porque se implantó. Perfecto, sí. Ahora, ¿y si no hay fecundación? Se puede menstruar normalmente. Comienza la fase menstrual. ¿Y por qué comienza la fase menstrual? ¿Cómo se La desencadena? progesterona y el estrógeno descienden. ¿Por qué descienden? El descenso de... Porque no hay fecundación. Sí, ¿y Si no hay pasa? fecundación... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el útero? En el ovario. Si no hay Se degrada el cuerpo. Perfecto. Se degrada el cuerpo lúteo. Si se degrada el cuerpo lúteo, disminuyen los consulta. niveles de progesterona y estrógeno, y esa disminución en los niveles de progesterona y estrógeno desencadenan una nueva menstruación. Entonces ahora, para retomar la duda original, cuando hablamos de fase secretora, ¿qué se secreta? Progesterona y estrógeno. Estrógeno. Progesterona y estrógeno se liberan del ovario durante la fase lútea, que ocurre a la vez que la fase secretora en el ovario. Pero la fase secretora, en realidad hablamos del... La fase secretora hablamos del útero, claro. Hablamos de fase secretora en el útero, ¿sí? Nos referimos en realidad a la función secretora del útero, ¿sí? Del endometrio. Lo que pasa en el útero, que no tiene nada que ver con esto. Que no Se secretan los nutrientes de las glándulas del útero. o algo así. Claro. Claro. Pero, o sea, mientras tanto, eso ocurre ¿por qué? Porque en el ovario, durante la fase lútea, que ocurre a la vez que la fase secretora en el útero, en el ovario, durante esa fase lútea, se secreta progesterona y estrógeno, ¿sí? Pero en el ovario hablamos de fase lútea. Y en el útero hablamos de fase secretora, ¿sí? No sé si se entiende. Claro, se llama fase secretora en el útero justamente por esas glándulas en serrucho endometriales que están ahí en el útero, que las ven, están secretando sustancias nutritivas para un posible embarazo, para una posible implantación. O sea, por lo general siempre los nombres le dan pistas de qué está pasando en ese órgano. Se llama fase menstrual porque está ocurriendo la menstruación. Se llama fase proliferativa porque está proliferando el endometrio que se acaba de perder, la capa funcional. Y se llama fase secretora porque ese endometrio está secretando algo. Está secretando en este caso sustancias para una posible implantación.
¿Cuáles son las sustancias nutritivas? Glucógenos, estoy segura. Tendría que revisar, no me acuerdo ahora. Chica, ¿puedo opinar? Sí. Ah, Héctor, sí. Hola. Hola, Héctor, no sabía que estaba. Sí. Profe de SSH, es obstetra, así que te escuchamos, Héctor. No, yo lo que quería era medianamente simplificarle ahí un poquito. En el primer cuadrito que estaba señalando recién en Laura, no sé si se me escucha bien. El primero, el de arriba de todo, Laura, ahí dice LH-FSH. Lo primero que hay que entender, que supongo que ya lo hablaron, es que desde hipotálamo se estimula hipófisis y desde hipófisis se estimula ovario y desde ovario se estimula útero. Entonces, para que una mujer tenga que menstruar, tiene que pasar por todo ese eje hipotálamo, hipofisario, ovario, útero. Entonces, si nosotros tomamos ahí en ese cuadrito que un ciclo es de 28 días, supongamos, decimos que cuando se produce el pico de LH y FSH, la paciente ovuló, ¿no es cierto? Porque eso es lo que provoca que ovule. Entonces, una forma fácil de ustedes de acordarse es la primera fase, porque el ciclo es bifásico, o sea, tiene dos fases, dividida por la ovulación. Entonces, la primera fase, si la pensamos desde el punto de vista que está creciendo el folículo, la llamamos fase folicular. Ovuló, se rompió el folículo, ¿y qué pasa? Se forma el cuerpo lúteo. Entonces, esa fase es fase folicular primero, ovuló, fase lútea segundo. Si la pensamos desde el punto de vista de qué hormona es la que está predominando, en la fase primera, por el folicular, predominan los estrógenos. Entonces, antes de la ovulación, porque el estrógeno hace que el folículo crezca y ovule, entonces la llamamos fase estrogénica. Y en la segunda, después que ovuló, predomina la progesterona. Entonces, ¿cómo la llamamos? Fase progestacional. Y con respecto al útero, lo mismo. La primera parte es la fase proliferativa, porque el endometrio está creciendo, y la segunda parte, después que ovuló, es la fase secretoria. Entonces, si nosotros la dividimos de esa manera, ustedes podrían decir que antes de la ovulación es fase folicular, fase estrogénica, fase proliferativa. Después que ovuló es fase lútea, fase progestacional, fase secretoria. Entonces, de esa manera podrían relacionar todo lo que está pasando con respecto al ovario y al útero. No sé si eso les queda claro, pero esa es la mejor forma de entenderlo desde el punto de vista de que están manejando esas dos fases de acuerdo a la ovulación o no. Entonces, muchas veces le puede pasar que la paciente no ovule o ovule más tarde, y en esos casos lo que se puede producir es un ciclo irregular. Yo sé que no hay que meterse con eso, porque eso por ahí lo van a ver después. Entonces, si la paciente no menstrua cuando tiene que menstruar, nosotros podemos llamarlo que esa paciente tiene ciclos irregulares. ¿Eso quiere decir que no ovula? No lo podemos saber. A veces puede ser un ciclo irregular porque la paciente menstruó, se produjo una segunda fase que se llama fase lútea inadecuada porque fue más chiquita, o a veces puede ser que no ovuló y entonces el ciclo se hizo más largo precisamente por eso. Pero por eso en los ciclos irregulares es mucho más difícil. Eso Laura les decía al principio, esas restas que tienen que hacer tomando los ciclos de un año para ver medianamente cuándo el paciente podría llegar a estar ovulando. Pero lo que a ustedes les tiene que quedar en claro es que fase folicular, fase lútea, fase estrogénica, fase progestacional, fase proliferativa, fase secretora. Y siempre el ciclo se toma desde el primer día de la menstruación.
Ahí están preguntando cómo es el ciclo cuando se toman anticonceptivos. Cuando se toman anticonceptivos no hay ciclo, porque eso que ustedes están tomando, esas hormonas que trae el anticonceptivo, el cuerpo cree que la está fabricando el ovario. Entonces los ovarios se ponen totalmente en reposo y no se produce la ovulación, porque mantienen una misma dosis durante todo el mes y la ovulación no se produce. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno toma anticonceptivos, por eso de esa manera no quedaría de embarazada, ¿no? Este ciclo, todo esto que le estuvimos explicando, cuando están tomando anticonceptivos, no se cumple, porque no existe el feedback, o sea, esa retroalimentación que tiene que tener el ovario con la parte de la hipófisis y el hipotálamo. Claro, porque acuérdense que las pastillas tienen estrógenos y progesterona. Bueno, y otras Claro. progesterona, ¿sí? Entonces lo que hacen es anular todo el eje y crear un ciclo ficticio, digamos, ¿no? Un ciclo tomado por las anticonceptivas. Entonces va a haber menstruación cuando disminuyan los niveles de esas hormonas, pero no se produce la ovulación. Son anovulatorios. Ya. Eso después lo vamos a retomar también en el núcleo 5. Pero bueno, lo ideal es que primero entiendan cómo funciona el ciclo normal, digamos, en nuestro cuerpo, para después entender cómo funcionan los anticonceptivos. Claro, tienen todo un núcleo de métodos anticonceptivos que ahí van a ver qué pasa con estos anticonceptivos combinados orales. Y ya acá traten de concentrarse en entender qué está pasando normalmente en nuestro cuerpo cuando no tomamos nada. Después sí, en el 5 ya ahí profundizan un poco más con los métodos, porque están en el chat muy interesados con patologías o con anticonceptivos, los van a ver más adelante. Uno podría empezar a contestarles todo eso, pero creo que se mezclarían un poco las cosas. Sí, se mezcla y se nos va. Nos va la clase. Se nos va la clase y hay que repasar otros temas que es importante que ahora queden claros y que ya van a tener núcleo 5 para hablar de eso. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué preguntas? ¿Otras preguntas del ciclo? ¿Se entendió cómo es esto el mecanismo de feedback, positivo, negativo? Claro, todo esto que comenzó diciendo Héctor, esto de la regulación, del hipotálamo, la hipófisis, todavía no lo habíamos comentado, no surgió la duda acá en esta hora que llevamos. Capaz que lo tienen claro, capaz que no, es lo que pregunta Lau, este eje hipotálamo, hipófisis gonadal. A ver si tienen dudas sobre algo, para que charlemos. Bueno, a ver, entonces la retroalimentación. Entonces, como decía el profe, sí, Héctor, tenemos al hipotálamo, que secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar sobre la adenohipófisis, ¿sí? La hipófisis anterior, para secretar folículo estimulante y hormona luteinizante, y estas a su vez van a actuar sobre el ovario para secretar estrógenos y progesterona. Entonces, hablamos de una retroalimentación positiva cuando el aumento, la secreción de una hormona estimula la secreción de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas por el hipotálamo, ¿sí? La secreción, que es una secreción pulsátil, va a hacer que se secrete folículo estimulante y luteinizante por parte de la hipófisis. ¿Sí? Ahí hablamos de retroalimentación positiva. Ahora, cuando la disminución, ¿sí? O el aumento por demás de los niveles normales, ¿sí? El aumento por demás de los niveles normales o por debajo de los niveles normales de hormonas, por ejemplo, estrógeno o progesterona, causa la inhibición o la estimulación, eso se llama negativo. Por ejemplo, habíamos dicho que en la fase lútea, si no hay embarazo, ¿sí? Se degenera el cuerpo lúteo y por lo tanto disminuye los valores de estrógeno y progesterona, ¿sí? Quedan muy bajitos en sangre. Entonces eso va a ser por un mecanismo de retroalimentación negativa, va a estimular tanto a nivel del hipotálamo como de la hipófisis la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas y la secreción después de folículo estimulante y luteinizante. ¿Para qué? Para que comience nuevamente el ciclo, ¿sí?
comienza el reclutamiento de folículos, la maduración, etcétera, 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 todo lo que fuimos viendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Después igual lo vamos a ver con el ejemplo de qué sucede con el eje en el hombre. ¿Sí? Ahí también vamos a ver cómo funciona la retroalimentación positiva y la negativa. Bien. ¿Qué más? ¿Les quedó todo claro de qué es ovogénesis, espermatogénesis? ¿Quieren pasar a la regulación en el hombre? Ovogénesis preguntaron en el chat, más temprano. ¿Vemos ovogénesis? Bueno, hacemos un repasito. Bueno, a ver. Ovogénesis. En primer lugar, entendemos que ovogénesis es la formación de los gametos femeninos, ¿sí? Gametogénesis es en general formación de gametos. Cuando nos referimos a los gametas o gametos femeninos, hablamos de ovogénesis. Si queremos hablar de la formación de gametas masculinas, le llamaremos espermatogénesis. ¿Cuáles son las gametas femeninas? ¿Cómo se llaman? ¿La gameta femenina cuál es? Óvulo. Óvulo. El óvulo es la gameta femenina. Entonces, en ovogénesis lo que vamos a ver es cómo se forma el óvulo, ¿sí? A partir de qué célula empieza a sufrir divisiones hasta que finalmente me originó un óvulo. Estas primeras células, que son las que van a dar origen, en última instancia, después de sucesivas divisiones, a los óvulos, son las células germinales primordiales, ¿sí? Estas células, recuerden que su origen es extragonadal, no se forman en los ovarios. Vienen, se originan durante el desarrollo, se forman a partir del epiblasto, migran, es como que van viajando por el cuerpo, por el embrión, llegan a la gónada y ahí entran y se quedan en la gónada para que eventualmente den origen a los óvulos. Un dato muy importante de la ovogénesis, que lo diferencia de la espermatogénesis, es que la ovogénesis comienza antes del nacimiento, durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Cuando llegaron esas células germinales primordiales a los ovarios, que son las gónadas femeninas y que es donde se van a formar los óvulos, se van a diferenciar en ovogonias. ¿A través de qué proceso de división celular se diferencian en ovogonias? Mitosis. Mitosis. Ahí tienen la ayuda que está todo escrito, ¿no? Pueden ir viendo y a medida que yo hablo les pregunto, tienen la respuesta, pero de paso lo van asimilando y lo van terminando de entender. Entonces, las células germinales primordiales por mitosis se dividen y como resultado formaron ovogonias. Las células germinales primordiales son diploides, las ovogonias son diploides, porque el resultado de la mitosis es casi un clon de la célula madre, ¿sí? Tenemos células diploides. Esas ovogonias se dividen también por mitosis y originan más ovogonias, tienen como un stock de ovogonias, y a su vez, por mitosis y por diferenciación celular y crecimiento, van a formar los ovocitos primarios, que por supuesto también son diploides, ¿sí? Fíjense que todo esto está pasando antes del nacimiento. Ya antes del nacimiento tenemos ovocitos primarios en las gónadas en formación, en los ovarios. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esos ovocitos primarios? Van a comenzar una nueva división. Pero ahora, ¿qué división comienzan? Meiosis. Meiosis. Correcto. Empiezan a dividirse por meiosis. La primera fase, ¿se acuerdan? La primera fase de la meiosis es profase. Se detienen en profase 1. En particular, no se pone a profundizar en la mitosis. ¿Cómo? ¿Cómo? Aprovecho que cortaste, Steffi, porque para que retomes justo que estás ahí, dice de Sí. dónde, cómo se forman las ovogonias, como para que enganches. De nuevo, las ovogonias se formaron como resultado de una mitosis que sufrió una célula germinal primordial. Se llama así, se llama célula germinal primordial. Es una Acuérdense, celulita. sí. Acá. Pero dale.
que las células germinales vienen del epiblasto, ¿sí? O sea, del epiblasto van a migrar, ¿sí? Y van a llegar a la gónada, en este caso el ovario, en la 5ª semana de desarrollo. ¿Sí? De ahí se originan las células germinales. Ustedes todavía no saben ni lo que es el epiblasto, porque eso lo ven en núcleos después, ¿no? Ahí están preguntando qué es el epiblasto. Cuando se forma el cigoto, que empieza a cambiar de forma y empieza a crecer ese embrión, van a ver más adelante que primero es como un disco plano, el embrión es un disco plano que tiene 2 capas, un epiblasto y un hipoblasto, y después empieza a diferenciarse, forma tejido, forma de embrión, y forma todos los órganos, ¿no? Pero originalmente es un disco plano que tiene un epiblasto y un hipoblasto. De ese epiblasto se originan celulitas, que son estas células germinales primordiales. Quédense con eso por ahora, más adelante lo van a terminar de entender porque van a ver epiblasto, hipoblasto y desarrollo embrionario. Por ahora solo eso. Estas células germinales primordiales llegan al ovario, que se está desarrollando, llegan y dentro del ovario se dividen por mitosis. Como resultado de esa mitosis se forman las ovogonias. ¿Sí? Hasta ahí entonces. Esas ovogonias se dividen por mitosis, forman ovocitos primarios. Y esos ovocitos primarios comienzan la meiosis. Como bien dijeron por ahí, se frenan en profase, ¿sí? La profase, a su vez, se subdivide en fases, que no las tienen que saber, pero lo importante es diploteno, se frenan en diploteno de la profase 1. Y permanecen así, pausados, digamos, detenidos en profase de la meiosis 1. Así es como nace ese bebé de sexo femenino, con ovocitos primarios detenidos en profase 1 en sus ovarios. ¿Ahí vamos? Bueno, si no me dicen no, sigo. Bien. Pasan toda la niñez y el ovario está inactivo. Siguen pausados los ovocitos primarios detenidos en profase 1. En la pubertad comienza a actuar este eje hipotálamo hipófisis gonadal, que por ahí después lo podemos profundizar, pero empiezan a aparecer hormonas que activan, como que le dan play de nuevo, a esa meiosis que estaba pausada. Entonces, ese ovocito primario reactiva la meiosis 1 y la termina. Como resultado de la meiosis 1 formó, fíjense en el esquema que tienen ahí, formó un ovocito secundario y una celulita muy chiquita. O sea, fíjense acá hay algo raro. ¿Qué pasó? Cuando terminó la meiosis 1, el citoplasma no se dividió por igual, sino que fue mucho citoplasma a una célula que es el ovocito secundario, y muy poquito a uno que se llama cuerpo o corpúsculo polar, que finalmente terminará degenerando, no va a producir ningún óvulo, ¿sí? El que me va a importar a mí es este ovocito secundario que estoy viendo que recibió la mayor cantidad de citoplasma. Este ovocito secundario comienza meiosis 2 y se frena ahora en metafase. Así que el ovocito frenado en metafase es el que sale del ovario durante la ovulación. Ahora vamos a ver todo esto que pasa con los folículos, con el tejido que lo rodea, pero les estoy hablando solo de los ovocitos. Es decir, que en realidad en cada ovulación no se libera un óvulo como uno creería, se libera un ovocito secundario detenido en metafase 2. El óvulo es más que nada un término medio ficticio, no está el óvulo en la ovulación. ¿Cuándo se forma el óvulo? Ese ovocito secundario terminara la meiosis 2, el resultado sería el óvulo. Pero yo les pregunto, ¿en qué momento finaliza la meiosis 2 el ovocito secundario? ¿La fecundación? Solo cuando hay fecundación. Es decir, que en un ciclo que comenzó, se liberó el ovocito secundario, no hubo fecundación, degeneró, se murió el ovocito secundario, nunca tuve óvulo en ese ciclo. Al siguiente ciclo se liberó en la ovulación el ovocito secundario, frenado metafase 2, en contacto con un espermatozoide, ocurre la fecundación y ese es el estímulo para que reactive esa meiosis 2 y la termine. Como medio en simultáneo, que también lo van a ver en el núcleo 4, terminó la meiosis 2, formó el óvulo y ¡plum! Se
unieron el prenúcleo femenino masculino, se formó el cigoto. ¿Sí? El óvulo es casi que ni lo vi, porque se fecundó y tengo inmediatamente el cigoto. ¿Sí? Entonces, únicamente se va a formar el óvulo y va a terminar la meiosis 2 y ocurre fecundación. Fíjense que de nuevo se me forma otro segundo corpúsculo polar, queda detenido en un espacio perivitelino que va a terminar degenerando, ¿sí? Y no va a participar, digamos. ¿Ahí se entiende? ¿Qué pasa con los ovocitos y con la célula? ¿Con la formación del óvulo? Porque si ahora pasamos con los folículos. Porque algo muy importante también es qué son los folículos, en dónde está creciendo y dividiéndose este ovocito. ¿Sí? Vamos a llamar folículo al ovocito, que va a estar dividiéndose y reactivándose, y a un tejido circundante que va a ir cambiando en cada ciclo. Ese conjunto de tejido que lo rodea, que ahora vemos que es más ovocito, se llama folículo. Entonces, si volvemos a la diapo anterior, Lau, así vemos los folículos antes del nacimiento. Fíjense que ahí tienen, antes del nacimiento lo único que tenemos en el ovario son folículos primordiales. Este folículo primordial, yo les conté que contiene al ovocito primario detenido en metafase, ¿sí? También tiene algo alrededor. ¿Saben qué es? ¿Qué rodea a ese ovocito primario detenido? Células planas, me parece Claro, con sería ganas. Una capa de células planas. Una capa de células planas que se originan en ese tejido conectivo del ovario. O sea, esas células planas que llamamos células foliculares sí tienen un origen gonadal, no vienen de afuera, se formaron dentro de la gónada. Una capa de células planas rodea al ovocito primario detenido en perfase 1. Esa estructura, células planas más ovocito, la llamamos folículos primordial. Entonces, un bebé de sexo femenino nace con muchos folículos primordiales, que tienen ahí el ovocito primario detenido, esperado a ser reactivado durante la pubertad. Cuando llega la pubertad, que empiezan las hormonas, en cada ciclo se reclutan entre 15 a 20 de estos folículos primordiales y se reactiva la meiosis 1, que ahora vamos a ver en qué momento. Pero a la vez, por acción de esas hormonas, empiezan a cambiar estas células primordiales que originalmente eran planas, y ahora fíjense que pasan a ser cúbicas. Sigue siendo una sola capa, pero ahora de células cúbicas. Otro cambio que va teniendo a lo largo del ciclo es que esa capa empieza a estratificar. ¿Sí? Fíjense que se forman varias capas. Cuando tengo este epitelio estratificado, que se formó por las células foliculares cúbicas de recién, ahora este epitelio estratificado lo llamo células de la granulosa. Está formado por células de la granulosa. Estas células, junto con el ovocito que contienen, secretan glicoproteínas que van a rodear al ovocito, que lo ven ahí con una línea roja, que se llama membrana o zona pelúcida. Bien, entonces ahí ya tengo un folículo primario con esa estratificación y con esas células de la granulosa. ¿Sí? Vamos, sigo. Si no me frenan, sigo. Y la zona pelúcida son glicoproteínas, que produjeron tanto el ovocito como las células de la granulosa. Bueno, a su vez, el tejido que rodea, fíjense que veo como un tejido ahí medio difuso que está rodeando las células de la granulosa, tejido conectivo con células, empieza a reorganizar y forma una nueva estructura que se llama teca. Esta teca, a su vez, se subdivide en dos capas. Una teca interna en contacto con las células de la granulosa, en contacto con la membrana basal de las células de la granulosa, y una teca externa, ¿sí? Que está hacia afuera, digamos, del folículo. Ahora, algo muy importante que ocurre con esta teca, que ya les comentó Juli, es que las células de la teca interna
junto con las células de la granulosa van a producir los estrógenos. Recuerden que las células de la teca interna, por efecto, o sea, tienen receptores para la hormona LH. Entonces, cuando llega la hormona LH a esas células, en respuesta a esa hormona, producen andrógenos. Los andrógenos difunden hacia las células de la granulosa, que por efecto de la FSH los transforma en estrógenos. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya lo pueden ver. Juli lo decía, la teca interna de la célula de la granulosa, pero están acá, ahí las vemos. El folículo sigue creciendo y ahora empieza a acumularse líquido entre las células de la granulosa. Primero es como lagunitas, después las lagunas se unen y forman una cavidad, una vesícula, por eso le podemos llamar folículo vesicular, que se llama antro. Es el antro. Entonces acá ya tenemos un folículo antral. Fíjense cómo crece ese antro. Fíjense cómo estoy leyendo el chat. Bueno, ahora lo repasamos. Para los que me van siguiendo, ya casi termino, así que termino acá y ahora lo volvemos a ver. El antro creció, terminó desplazando el ovocito. El ovocito, fíjense cómo las células de la granulosa también se fueron bastante hacia la periferia, y un grupito de células de la granulosa se mantiene rodeando el ovocito, formando la corona radiata. Otro grupito de células de la granulosa que se mantiene unida al resto de células de la granulosa, ¿sí? Formando un cúmulo óforo. Este folículo, con esas características, ya es un folículo maduro, folículo de Graaff, que va a ser el que expulse al ovocito que contiene, que es el ovocito secundario. ¿Sí? Este va a ser el folículo que va a ovular, digamos. Ese ovocito que vemos ahí va a ovular y liberarse del ovario. Bueno, hasta ahí más o menos me siguieron las estructuras de los folículos. Lo voy a volver a decir brevemente, sin tanto detalle y tanta vuelta, a partir del folículo primordial, que me lo piden acá, y ahí mencionamos lo de células de la granulosa, y vemos la siguiente pregunta. Bueno, fíjense, folículo primordial que tenemos antes del nacimiento está formado únicamente por un ovocito primario, detenido en prefacio 1, con una capa de células foliculares planas. Cuando esas células foliculares planas se vuelven cúbicas, que es la imagen siguiente, ya tenemos un ovocito primario, ya como ese folículo primario, ese folículo está creciendo, ¿sí? Está empezando a madurar. Y fíjense que ya se está formando la zona pelúcida. Esa capa de células foliculares se estratifica, origina células de la granulosa, y tenemos un folículo primario un poquito más avanzado, ¿sí? Son folículos en crecimiento. A su vez, el tejido conectivo que lo rodea se organiza en la teca interna y la teca externa. Entonces, hasta ahí tenemos un folículo primario bastante avanzado, que tiene el ovocito primario, la zona pelúcida alrededor, la granulosa y la teca. Ahora fíjense qué ocurre. Dentro de las células de la granulosa empieza a acumularse líquido que se llama antro. Le llamamos antro cuando las distintas lagunitas se unieron y formaron una cavidad considerable, ¿no? Ese es el antro. Eso blanco que preguntaban también por ahí, ese espacio blanco es antro. Claro, que es una una cavidad llena de líquido folicular. ¿Sí? A eso le llamamos antro, a una cavidad llena de líquido folicular. Perdón, Steffi, si tomas agua. No, gracias. Perfecto. Sí, ese espacio blanco lo que intenta representar es una cavidad que tiene líquido, y ese es el antro. Después fíjense, ahí tenemos un folículo en crecimiento que ya le podríamos decir secundario porque está bastante avanzado, y luego ese antro ocupa casi todo el folículo, me desplaza el ovocito, es como que me separa la célula de la granulosa, yo tengo un folículo muy maduro, muy crecido, entonces ese folículo es el folículo maduro que va a liberar al ovocito que contiene. ¿Sí? Claro, esto recuerden más o menos, primero que esto está pasando ¿cuándo? En la etapa folicular, ¿sí? Del ovario, ¿sí? Y que llega a esta estructura, o sea, la estructura ya bien madura, la estructura que se va a ovular, ¿sí? Donde se va a producir, la ovulación,
más o menos 36 horas antes de la ovulación. ¿Sí? Como un dato, no es que tengan que saber 36 horas, sino como un dato para entenderlo. 36 horas antes de la ovulación ya llega a este estadio de madurez, ¿sí? A folículo de grano. Y que ese pico de LH que se produjo en respuesta a la cantidad que aumentó de estrógenos, ese pico de LH es el que hace que se reactive la meiosis de ese ovocito primario, la finalice, dé lugar al ovocito secundario, que ya está en ese folículo maduro, y ese ovocito secundario, contenido en ese folículo maduro, comienza la meiosis 2, se frena. Y se va a liberar de ese folículo maduro que vemos ahí. Las células de la granulosa, sí, son las células foliculares que preguntan ahí, ¿sí? Es decir, las células foliculares terminan originando las células de la granulosa. Y hay células de la granulosa que cuando se libera ese ovocito sale, el folículo este que vemos ahí queda todo roto y va a originar el cuerpo lúteo, ¿sí? Primero se llena de sangre, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo. El ovocito que acaba de salir del ovario, que lo recogen las trompas de falopio o los oviductos, las fibras de las trompas de falopio, ese ovocito no sale solo, sale rodeado de algunas células de la granulosa. Esas células de la granulosa que están rodeando el ovocito se llaman corona radiata, o corona radiada, ¿sí? Esa es la corona radiada. Son las células de la granulosa que permanecen ahí, rodeando el ovocito, como que no lo dejan solo, ¿sí? Y que se van a liberar junto con él durante la ovulación. Esa es la corona radiada. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función? Cuando vean el núcleo 4, fecundación, anidación, van a ver que es una capa que tienen que atravesar los espermatozoides para lograr fecundar el ovocito. ¿Sí? Es una barrera ahí que tienen que atravesar. Y las células de la granulosa que quedaron en el ovario, ¿sí? Junto con las de la teca, se van a reorganizar para formar el cuerpo lúteo después. ¿Sí? Bien, y acá que preguntaron, ¿la teca interna y qué otra estructura secretan los andrógenos? Los estrógenos en realidad, las hormonas femeninas son estrógenos y progesteronas, así que finalmente lo que tengo son estrógenos. Se forman por la teca interna y células de la granulosa. La teca interna sí secreta andrógenos, pero esos andrógenos se convierten en estrógenos en las células de la granulosa. Entonces es como que ese equipo, teca interna más granulosa, en conjunto, son las que van a formar el estrógeno, ¿sí? Bien, esto de la corona radiada, de nuevo, no sé si lo dijeron ahora. Corona radiada son las células de la granulosa que están rodeando el ovocito. Esa es la corona radiada. Acá, que se ven acá. Las que acompañan al ovocito una vez que sale del ovario, ¿sí? Se expulsa el ovocito rodeado de esas células de la granulosa. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Yo lo único que les quería decir por ahí, porque nosotros, como ya lo tenemos un poco pulido al tema, hablamos muchas veces con algunos términos, siempre que decimos prenatal, o sea que las ovogonias estaban, es en un feto que es una nena que está dentro de la panza de la mamá, ¿no? Después el bebé nace, esa nena nace y hasta que llega a los 12, 13 años que empieza a menstruar, recién ahí es cuando nace con un pool de esos óvulos y después empieza a gastar. Por eso nosotros decimos que con cada ciclo se reclutan varios folículos y ahí es cuando después uno solo predomina. Tengan en cuenta que el folículo es el que lleva el ovocito adentro, porque a veces suelen confundirlo, que es un folículo y que es un óvulo. El folículo es el que lleva el ovocito adentro. Y ahí cuando les decían que el antro era toda esa parte de líquido grande, si nosotros a esa mujer le hiciéramos una ecografía, que muchas veces se hace en mujeres que por ahí están buscando quedar embarazadas,
y están estimulando esos ovarios para ver si ovula o no. Como tiene tanto líquido, ese folículo se ve muy bien en ecografía y cuando son mayores a 25 milímetros, es un folículo que está a punto ahí de casi ovular. Entonces es muy fácil que nosotros lo veamos ecográficamente para saber, como dice Laura, que más o menos entre 24 a 36 horas esa paciente es probable que esté por ovular y uno le pueda programar lo que se llama coito programado, como para que esa mujer pueda quedar embarazada. Pero eso se los digo como para que ustedes relacionen todo lo que le dijeron antes, que esta parte que están viendo ahora es lo mismo que le estábamos diciendo antes de lo que se estaba cumpliendo con el ciclo. Es cómo iba creciendo ese folículo en la parte folicular, hasta que llegó el estímulo de FSH y LH y lo rompió. Perfecto. Gracias, Héctor. Muy buena intervención. Muy bueno. ¿Quieren que repasemos espermatogénesis? ¿Alguien quiere saber algo? O si no, vamos a la regulación. Sí. Todo, veamos todo. En realidad, espermatogénesis es un poquito más simple porque no tengo que decir, acá se pausó en esta etapa y después se reactiva, después se pausa y después... Acá no se pausa, empieza directamente la pubertad y continúa ininterrumpidamente. Es un poco más simple ahí. Así que, bueno, lo podemos ver rápidamente. De nuevo, al igual que vimos recién, las células germinales primordiales que se formaron en el epiblasto migran, llegaron a los testículos, que es donde se van a formar los espermatozoides, y se ubican en los túbulos seminíferos. ¿Entienden lo que son los túbulos seminíferos? Acá van a tener que repasar un poco esto que habían pedido también de reproducción, ¿no? En el testículo, en los testículos, si son órganos pares, hay dos. En su interior hay muchos túbulos, así medio enroscaditos, que se llaman túbulos seminíferos. Y entre un túbulo y otro túbulo hay tejido en el medio, que se llama intersticio, o tejido intersticial, que tiene células que son importantes, y que ahora las vamos a mencionar. Pero bueno, en el interior de esos túbulos seminíferos, que originalmente cuando nacen los bebés de sexo masculino, no son huecos, son como macizos, son sólidos, ahí están las células germinales primordiales. Cuando llega la pubertad con el estímulo de las hormonas, estas células germinales primordiales, por mitosis, originan espermatogonias. Y fíjense acá la similitud de terminología, ¿no? Obviamente. La célula germinal primordial en la mujer dio ovogonias, en el hombre da espermatogonias. ¿Sí? Por mitosis. Primero origina espermatogonia de tipo A. Las espermatogonias de tipo A sufren mitosis para generar más stock de espermatogonía de tipo A. Luego, por mitosis también, se diferencian en espermatogonía de tipo B. Estas espermatogonías de tipo B son las que van a formar los espermatocitos primarios, también como resultado de una mitosis. ¿Sí? Hasta acá hablamos todo de mitosis, tenemos células diploides, y tengo un espermatocito primario. ¿Sí? Estoy en la pubertad, que es cuando comienza la espermatogénesis. Este espermatocito primario, ¿por qué se divide ahora? Por meiosis. Meiosis, ahí les rodea al lado. Por meiosis. Y lo mismo que pasaba con el ovocito primario, ¿no? Comenzaba la meiosis. Acá también. Lo bueno es que acá lo empieza y lo termina. Si bien es una meiosis 1 prolongada, como resultado de esa meiosis 1 prolongada, obtengo 2 espermatocitos secundarios. Esos espermatocitos secundarios, fíjense que hay 2, no como en el ovario que veíamos que había uno solo y un cuerpo polar chiquitito, no, acá 2, de un espermatocito primario, meiosis, originó 2 espermatocitos secundarios. Cada uno de esos espermatocitos secundarios comienza la meiosis 2, la finaliza y origina espermátides. Estas espermátides, fíjense que no tienen acá en el esquema la forma típica del espermatozoide, porque tiene que sufrir una transformación que se llama espermiogénesis, ¿sí? Van a cambiar de forma, van a perder citoplasma, van a desarrollar un flagelo.
Como resultado de esa espermiogénesis, se forman entonces los espermatozoides. ¿Sí? Esa es la espermatogénesis. No sé si entendió, lo volvemos a ver, pero fíjense que es bastante más simple. ¿Sí? ¿Sí? Es un proceso que dura 74 días, se producen 300 millones de espermatozoides por día, ¿sí? Después se almacenan, después que se terminan de formar los espermatozoides, o sea que pasan por el proceso de espermiogénesis, se van a almacenar, porque aparte acá, si bien, como decía Steffi, en este proceso de espermiogénesis va a haber una condensación del núcleo, se va a formar el acrosoma con las enzimas que lo van a ayudar después en la fecundación, se forman diferentes partes del espermatozoide, queda en citoplasma, pero les falta algo. ¿Qué es? ¿Qué les faltaría todavía? Que lo van a hacer en otra región, en otro lugar. La movilidad. Si ellos van a necesitar que este flagelo, la cola, se mueva, si no, no van a poder fecundar al óvulo, ¿sí? Al ovocito. Entonces, la adquisición de la movilidad, ¿dónde se hace? ¿Ahí en los túbulos seminíferos o en otro lugar? Bueno, en el epidídimo, ¿sí? Que también va a ser un lugar que, aparte de adquirir la movilidad, también va a ser un lugar donde van a estar almacenados esperando a ser eyaculados, ¿sí? Ahí y en la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Pueden estar almacenados hasta 40 días, ¿sí? Esperando por salir, y si no tienen esa suerte, van a ser reabsorbidos, ¿sí? De todas maneras, todos los días, acuérdense que es un proceso, la espermatogénesis, que no para, todo el tiempo está, ¿sí? Y recuerden entonces que esto está ocurriendo en el interior de los túbulos seminíferos, que en esos túbulos vamos a encontrar, si uno hace un corte histológico y mira qué células tengo dentro del túbulo, voy a ver todas estas células, ¿sí? En desarrollo, y qué otra célula más dentro del túbulo, que es muy importante para que ocurra este proceso, porque cumple muchas funciones, que después estaré bueno que las digan. Muy bien. Dentro del túbulo seminífero, en su pared, tengo unas células cilíndricas muy altas que abarcan toda la pared del túbulo, que son las células de Sertoli. ¿Sí? Por fuera de los túbulos, como yo les comentaba, entre un túbulo y otro túbulo, hay tejido intersticial. En ese tejido intersticial también hay células muy importantes que, ¿cómo se llaman? Que también son importantes. Leydig, correcto. También son muy importantes para que este proceso ocurra, ¿sí? Porque ¿qué producen las células de Leydig? Fabrican una hormona. La testosterona. Correcto, la testosterona. Muy bien. Y acá tenemos esta diapo para continuar con esto. Pues, Bien. Acá tenemos el eje, ¿se acuerdan que antes hablábamos de un eje hipotálamo, hipófisis gonadal en la mujer? ¿Sí? Hablamos de la hormona que liberaba el hipotálamo, cómo esas inducían la liberación de hormonas desde la hipófisis y cómo esas hormonas regulaban el ciclo ovárico en el caso de la mujer, ¿sí? En el caso de la mujer, la gónada es el ovario. En el caso del varón, la gónada es el testículo, ¿sí? Entonces acá podemos ver el eje hipotálamo, hipófisis gonadal en el varón, ¿sí? Haciendo un repaso, pero ahora ustedes ya tienen que contestarnos. Si hablamos del eje, digamos, comenzamos con las secreciones del hipotálamo, ¿sí? ¿Qué hormona libera el hipotálamo? Ya lo hemos dicho. Acá te lo estoy señalando. Liberadora de gonadotropina. ¿Cómo? Gonadotrofinas. El hipotálamo. El hipotálamo. Hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? que no es lo mismo que gonadotrofinas. No es lo mismo. Esa es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son estas, la FSH y la LH. Por eso dice hormona liberadora, que su secreción de esta hormona libera estas del hipófisis. Claro. Entonces, el hipotálamo libera esta hormona, la hormona liberadora de gonadotrofina, que actúa sobre qué órgano? La hipófisis. Y va a hacer que la hipófisis libere las gonadotrofinas. ¿Cuáles son entonces?
LH, FSH. Bien. FSH. La LH, en el caso del varón, digamos, en la gónada, ¿sobre qué células actúa? Tienen mucha ayuda acá. Células de Leydig. Células de Leydig. Células de Leydig. Claro. Las células de Leydig, que recién dijeron en qué parte del testículo se ubican. Lo acaban de decir. En la testosterona. Las células de Leydig sí, secretan testosterona. Perfecto. ¿Y esas células dónde se ubican entonces en el testículo? Parte de los túbulos. Por fuera de los túbulos, claro. En el tejido conectivo que rodea los túbulos, ¿sí? Por eso también se llaman células intersticiales, ¿sí? Son células que se ubican por fuera de los túbulos seminíferos. Bien. Y secretan testosterona. Perfecto. En el varón, entonces, ¿qué función tiene la FSH? ¿Sobre qué células actúa? Sobre las células de Sertoli. ¿Y qué hace? Fíjense que las células de Sertoli no solo responden a la FSH, sino que también responden a la testosterona liberada por las células de Leydig. Estas dos hormonas, la testosterona y la FSH, ¿qué función tienen sobre las células de Sertoli? ¿Producen el líquido testicular? Claro, bueno, sí, por estímulo de la FSH, las células de Sertoli producen líquido testicular, sí. Pero en conjunto, estas dos hormonas promueven la espermatogénesis, ¿sí? No sé si se escucha re mal, ¿no? Ahí está. Promueven la espermatogénesis, ¿sí? O sea, las células en respuesta a la célula de Sertoli en respuesta a la FSH producen líquido testicular, también producen una proteína que se llama proteína ligadora de andrógenos. Esa proteína lo que hace es retener a la testosterona en el interior de los túbulos seminíferos y ese aumento en la concentración de testosterona lo que va a hacer es promover la espermatogénesis, ¿sí? Ahora bien, si las... Ahí es donde cambia el nombre a espermatozoide. Ahí donde... Claro, digamos, antes no era espermatozoide, ¿puede ser? ¿Hasta ese momento? ¿O sí, ya era espermatozoide? Ahora... O sea, la movilidad... No, en realidad ahora lo que estamos hablando es cómo está regulado a nivel hormonal, ¿sí? Claro, lo que pasa es que estás relacionando con el tema de que las células de Sertoli promueven la espermogénesis a través de las dos, de la testosterona y el FSH. Yo estaba relacionando quizás con espermátide y espermatozoide, me parece. Está bien. Acá todo el proceso, digamos, lo que estimula es la espermatogénesis, directamente la formación de espermatozoides, ¿sí? Sí. Está bien. La última etapa de la espermatogénesis es la espermiogénesis, ¿sí? Donde sí intervienen las células de Sertoli, tienen una función ahí. Lo que hacen es fagocitar todo el citoplasma, digamos que excedente de las espermátides. Vieron que los espermatozoides casi no tienen citoplasma, ¿sí? Ahí tienen una función, sí, las células de Sertoli. Pero bueno, acompañan en realidad todo el proceso de la espermatogénesis. Recuerden que las células de Sertoli, como les dijo Steffi, ocupan toda la pared del túbulo seminífero, y es como la espermatogénesis es como que ocurre medio como incluido en esas células de Sertoli, ¿sí? Son unas células de sostén, ¿sí? Sostiene de nutrición, de protección. Bueno, entonces, FSH y testosterona en conjunto promueven la espermatogénesis en los túbulos seminíferos, ¿sí? Cuando la espermatogénesis está como sobreestimulada, ¿sí? Como que hay por demás, lo que ocurre es que las células de Sertoli secretan una hormona que se llama inhibina, y esa hormona lo que hace es actuar sobre la hipófisis para reducir los niveles de FSH. Al reducir los niveles de FSH, es como que la tasa de espermatogénesis disminuiría, ¿sí? Eso para tener regulado la tasa de espermatogénesis. ¿Y este sería un ejemplo de qué? ¿De retroalimentación? Negativa. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Por otra parte, los niveles de testosterona en sangre también están regulados por lo mismo, digamos, fíjense ahí, la LH dijimos que estimulaba las células de Leydig para que produzcan testosterona.
si en algún momento se produce un aumento en los niveles de testosterona por encima de lo normal, ese nivel alto de testosterona actúa también por una retroalimentación negativa, tiene un efecto negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, haciendo que disminuyan los niveles de hormona liberadora de gonadotrofina, de LH, y esa disminución en los niveles de LH va a estimular menos a las células de Leydig, entonces van a disminuir los niveles de testosterona en sangre. ¿Sí? Es como para mantener también los niveles de testosterona. No sé si quedó claro. Y también pasaría lo contrario, si bajan por debajo del nivel normal en sangre los niveles de testosterona. O sea, se produciría una retroalimentación positiva. O sea, la disminución de los niveles actuaría también señales a nivel del hipotálamo y de la hipófisis que estimularían la secreción de LH y por lo tanto estimularían mayor secreción, ¿sí?, por las células de Leydig para aumentar los niveles de testosterona. Se produce los dos casos, digamos. Siempre para mantener todo dentro de parámetros, digamos, normales de la hormona, de testosterona en este caso. Bueno, hemos tocado todos los temas. ¿Qué otras dudas quedan que quieran preguntar? Así ya vamos cerrando. Bueno, al principio habían preguntado sobre la anatomía masculina, ¿te acordás? No sé si lo mencionamos así brevemente. Los órganos, porque recién tampoco ni sabían lo que le pedimos, que deberían saberlo porque ya vieron la clase. Bueno, que hayan leído un poco, ¿no? Por lo menos que les suene el nombre, el que les suene. Pero bueno, ¿tenemos una diapo para mostrarles? No. Creo que no. No me acuerdo. Bueno, No, si pero no, bueno. ¿Cuál es? A ver, una duda. no, recuerden que están los testículos, que forman ahí los espermatozoides, y el camino que van a seguir es salir de los testículos, entrar al epidídimo. Después vayan a ver el esquema para que les quede mejor. Del epidídimo salen al conducto deferente, desembocan en la uretra a través del conducto eyaculador y la uretra al exterior. ¿Sí? Ese es el camino que siguen los espermatozoides. Y por otro lado, recuerden que están las glándulas anexas, que ¿cuáles son las glándulas anexas masculinas? Sexuales, ¿recuerdan? A ver, ¿alguien podría definir qué es el semen, por ejemplo? Vamos a ver si por ahí. Próstata, dijeron. Próstata, está bien, perfecto. Son 3 las glándulas sexuales accesorias o anexas. La próstata, las glándulas bulbouretrales y falta una. Las glándulas seminales, ¿puede ser? Las vesículas seminales, perfecto. Vesículas seminales, perdón. Vesículas seminales, bien. ¿Y qué funciones tienen? ¿La vesícula seminal no tiene función de lubricar la uretra? Esas son las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Tienen una secreción en la uretra, es preeyaculatoria, ¿sí? De un pH alcalino, y lo que hace es proteger a los espermatozoides del pH de la uretra, ¿sí? Pero las vesículas seminales producen unas secreciones que forman un componente importante del semen, ¿sí? ¿Recuerdan el semen? Podemos dividirlo como en 2 partes, espermatozoides y plasma seminal, ¿sí? Espermatozoides, más o menos, ¿qué porcentaje tiene el semen? 90%. Espermatozoides. 10%. 10%. El resto es plasma seminal, el 90%. Y ese plasma seminal está formado principalmente por las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, en su mayoría, digamos. Después también hay secreciones testiculares, secreciones de las glándulas bulbouretrales, pero digamos, la mayor parte del semen está formado por secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene las secreciones, por ejemplo, de la próstata? Tienen como una característica. ¿Alguien recuerda? ¿Es alcalino? Es alcalino, bien. ¿Alguien sabe por qué es alcalino? Para contrarrestar la acidez de... ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó, de la vagina. De la uretra y la vagina. Sí, Sí, no me acuerdo.
Perfecto. Perfecto. Y las secreciones de las vesículas seminales también tienen una particularidad, que es, o un componente muy importante. Tienen fructosa. Fructosa, bien. ¿Qué función tiene la fructosa? Nutre a los espermatozoides. Bien, sí, es una fuente de energía para los espermatozoides. Bien. Entonces, bueno, nada, tenemos estas 3 glándulas sexuales accesorias, vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales. Bueno, vimos cómo es la composición del semen. Bueno, y el recorrido ya lo nombró Steffi, digamos, los conductos espermáticos, digamos, ¿cuál es el recorrido entonces que tienen que hacer los espermatozoides? Desde el testículo hasta el exterior. Recién lo dijeron, no sé si alguien lo quiere repasar, y si no, creo que hemos repasado todo. Después por ahí tener en cuenta que la espermatogénesis, a diferencia de lo que ocurre en la mujer, ocurre a lo largo de toda la vida del varón, ¿sí? Y en la mujer los ciclos, acuérdense en que empiezan los ciclos comienzan con la primera menstruación de estar menarca, que ocurre más o menos a los 12 años, ¿sí? O sea, de los 9 a los 16, ese rango normal que puede comenzar la menstruación, o sea, los ciclos en la mujer. Y terminan con la menopausia, ¿sí? Alrededor de los 50 años, ¿sí? Más o menos, 50 años. Entonces después, ahí vi una pregunta en el chat, que los valores de las hormonas van a ir variando a lo largo de la vida de la mujer, porque en la menopausia van a tener niveles muy diferentes que los que tenían durante la edad fértil, ¿sí? Y también En el varón, durante el embarazo también varía, ¿no? Obviamente, ¿sí? ¿Y en el varón? Sí, ahí estaban preguntando que los niveles de FSH y LH varían en la menopausia, y eso varía porque si los niveles de estrógenos disminuyen porque los ovarios no están funcionando, aumentan los niveles de FSH por ese mecanismo de retroalimentación que nosotros decíamos que la FSH estimula al ovario para tratar de que secrete estrógeno. Entonces, como la paciente entró en menopausia y no secreta estrógeno, el organismo lo toma como que tengo que estimularlo para que lo secrete. Eso, entonces, si nosotros a una mujer que está entre esas edades, entre 45 a 50 años, con promedio en 47 por lo general, le medimos los valores de FSH, le falta la menstruación y están aumentados, probablemente esa paciente esté por entrar en menopausia. Se considera menopausia cuando durante un año no le vino la menstruación. Y los varones, si bien se sigue produciendo testosterona, existe un periodo que se llama andropausia, que es mucho más tarde que la mujer, pero por lo general entra por encima de los 60 años. Genial. Bien. No sé si quedó alguna otra preguntita. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, A ustedes también. por tus aportes. Gracias. ¿Qué fecha es el examen? Bueno, el parcial es... Bueno, eso está todo en el calendario en el campus, ¿sí? Tienen el primer parcial el 10 de mayo, acuérdense. Ya nos falta mucho. Y entran los primeros 4 núcleos, ¿sí? Núcleo 1, 2, 3 y 4. En realidad entra todo lo que nosotros está en la planificación de cada núcleo. Van a ver bien discriminados los contenidos y la bibliografía obligatoria, los capítulos, las páginas, está todo, ¿sí? Si lo ven ahí no les van a quedar dudas. Y eso podemos tomar cualquier cosa, ¿sí? Lo que está en la bibliografía siempre nosotros tomamos. Sí, eso todo lo que es el horario, todo lo vamos a publicar sobre la fecha, chicos. ¿Sí? Pero generalmente es temprano, a la mañana.
Bueno. Listo, finalizamos la reunión. Entonces, Dale. vamos por... Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Cualquier cosa Chao. se utiliza en los foros, ¿sí? Gracias. Sí, Bueno. seguimos por los foros. Seguimos por los foros.